Hola, hola amigos, con qué gusto saludarles de nuevo aquí su amiga y servidora Lulu, terapeuta arcoíris, por este su programa, su segmento Vive Abundantemente. Bueno, pues el día de hoy, además de tener el placer de saludarles por aquí por Lore Studios TV y Garage Media, vamos a platicar, ¿verdad? Sobre un tema que, híjole, muchos no queremos ni mencionar, ¿verdad? Pero que es muy necesario, que es parte de la vida, que es algo natural, normal, doloroso, sí, pero parte de la vida, ¿verdad? La vida tiene rosas y tiene espinas, ¿verdad? Y espinos también. Bueno, pues vamos a hablar de cómo abordar un duelo, ¿verdad? Eh, Dice Arthur Schopenhauer que la pérdida nos enseña mejor el valor de las cosas. Y Dalai Lama dice, aceptación no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Entonces, aquí nos está hablando, ¿verdad? Fuerte y claro de que debemos de tener aceptación a los cambios, ¿verdad? Debemos de tener también, no esa resignación, ¿verdad? Como siempre hemos escuchado más de lo hemos dicho inclusive, ¿verdad? Y luego también otra cosa, cuando hablamos de duelos, sí o sí, en lo único que pensamos es en la muerte, cierto, que la muerte es uno de los factores que nos pueden ocasionar un duelo, pero no es lo único. Entonces aquí vamos, ¿verdad?, a tratar esto de cómo vivir un duelo, cómo afrontarlo, cómo saber cuándo necesito de ayuda terapéutica, cuál es el rol de verdad del terapeuta en el proceso de duelo de una persona, cuándo sí lo ocupo y cuándo no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablar del duelo? ¿Y por qué no? Esa es mi respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar del duelo, verdad? Entonces, bueno, les decía, ¿qué es el duelo? ¿Qué puede ocasionar un duelo? ¿Cuál es el rol, verdad, de nosotros los terapeutas con la vida de un paciente que está procesando, verdad, un duelo? ¿Cuándo puede convertirse en un duelo problemático? Y fases del duelo y los nos, definitivamente no, ¿verdad? Es decir, no hagas eso, no digas eso, no le propongas eso a una persona que está pasando un proceso de duelo. Entonces, bueno, pues comenzamos, ¿verdad? No sé ustedes, este es su programa, siempre ya saben que pueden opinar, pueden contribuir, pueden preguntar, pueden inclusive dejarme tarea, ¿verdad? Para el siguiente programa, si es que en este instante no hubiera por ahí una solución inmediata a su inquietud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un duelo? Pues como su palabra o como su propia pronunciación lo dice, ¿verdad? Duelo, es decir, estoy en una situación emocional que me duele estar viviendo esta etapa. Entonces, les decía, ¿verdad? Lo asociamos ordinariamente y comúnmente con la muerte, mas no es el único elemento que nos puede ocasionar un duelo. Es el más conocido, el más temido, sí, hasta por mí, se los confieso, ¿verdad? Pero bueno, todos en un momento dado hemos experimentado, estamos experimentando o vamos a experimentar un duelo durante toda nuestra vida. Uno o más duelos. ¿Por qué? Porque un duelo, les decía, se puede ocasionar por distintas circunstancias. Puede ser esa experiencia universal que todos hemos de vivir, ¿verdad? Puede ser, sí, por la muerte de un ser querido, ser cercano, ¿verdad? Un compañero de trabajo, alguien que tenía ese afecto de parte de nosotros, ¿verdad? O ese amor de parte de nosotros. Pero también tiene que ver con ese cambio de trabajo, la pérdida de un trabajo, sobre todo si es por muchos años que ya habíamos estado ahí, ¿verdad? El divorcio, ¿verdad? Tan común en esta época,
la separación, no solo el divorcio, porque pues hay mucha gente, el divorcio es cuando ya hay ese término legal de por medio, ¿verdad? Que es un papel que nos avala que es un matrimonio legal, legalmente hablando, hasta ahí me voy a quedar. Entonces, bueno, hay personas que solamente tienen esa forma de vivir juntos, ¿verdad? Y que también pueden llegar a separarse por cuestiones emocionales, de convivencia, porque uno se tenga que ir a un trabajo más lejano, ¿verdad? O a buscar la vida en otro país, en otra ciudad, simplemente el cambiarnos de domicilio, el hacer una mudanza, el experimentar una mudanza, o los niños tener que cambiar de compañeritos, de escuela, de todo eso, de un grado a otro. Y no importa que sea la misma escuela, pero quizás cambian de maestro, ¿verdad? Y están muy encariñados con ellos, o cambian bueno, otro ejemplazazazo es esto que nos ha sucedido, ¿verdad? La nueva normalidad. Entonces, hemos vivido un duelo, muchos más intenso que otros. ¿Por qué? Porque dejamos de convivir, de vivir y convivir esas situaciones que eran muy comunes, cotidianas y normales para nosotros, de ir y abrazar, ¿verdad? A nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, hacer una carnita asada, como dice el meme, ¿verdad? ¿Se va a hacer o no la carnita asada? Bueno, pues ahorita ya se está viendo a ver si se hace o no, pero hace un año y casi 2 años se va a hacer la carnita asada, no, ¿verdad? Era así como, ¿estás loco o qué, verdad? ¿Cuál carnita asada? Ni qué 8 cuartos, porque estamos en plena pandemia. Entonces, bueno, nos vino a cambiar esas formas, ¿verdad? Esos rituales que teníamos familiares, personales, de salir, de ir al teatro, de ir al cine, de todo eso. Claro, por eso son las cantidades, ¿verdad? Las estadísticas de desastrosamente, desafortunadamente, de suicidios, pero también de enfermedades, ¿verdad? Como ansiedad, pánico, depresión acentuada, porque pues si ya traían por ahí síntomas, ¿verdad? Algunas personas pues se acentuó. Entonces, esto es también motivo de duelo, el jubilarse las personas, algunas, ¿verdad? No todas, algunas otras yo creo que brincan más de 2 metros de alto de gusto, ¿verdad? Pero hay quien basa su vida o gran parte, ¿verdad? De esos cimientos de su vida en su trabajo. Entonces, ahí hay duelos que se experimentan. Simplemente el fallecimiento, la muerte, ¿verdad? La pérdida, inclusive aunque no muera, pero que me lo robaron, que se salió y se perdió, etcétera. Mi mascotita, bueno, pues hay personas que estamos o que están, ¿verdad?, muy apegadas a sus mascotitas y que pueden vivir un duelo por eso, más o menos prolongado, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias, pero que no deja de ser un duelo, ¿verdad? Entonces, esto afecta tanto en las expresiones públicas como en las expresiones privadas, o en las cuestiones públicas y cuestiones privadas es lo mismo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto de público y privado? Que algunas cosas se pueden observar a simple vista, los cambios que sufre la vida de una persona, porque también puede vivirse un duelo por enfermedad, por una discapacidad, ¿verdad? Por la pérdida de un miembro de tu cuerpo, por un diagnóstico irreversible, ¿verdad? Bueno, sabemos que solamente el creador tiene la última palabra y que hay milagros. Yo he experimentado de muy cerca milagros y en mi vida también, pero lo más común es que cuando reciben, ¿verdad? Por ejemplo, una palabra terrible para quien sea, ¿verdad? Simplemente el escuchar cáncer, ¿verdad? O cosas así semejantes. Pues entran en ese duelo las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cambio radical
Y no solamente ahí estamos hablando del paciente, sino que hay cambios radicales para toda la familia cuando una persona deja de hacer un rol que venía desempeñando pues ordinariamente, con normalidad, ¿verdad? Una discapacidad, por más que no se vea, ¿verdad? A simple vista, que sea motora, que sea de un sistema nervioso central, que sea, vaya, de tantas cosas que no son a simple vista. En este instante se me fue de plano la palabra, ¿verdad? De esa enfermedad que duele todo, ¿verdad? Si alguien sabe por aquí, por favor, díganme. Es bueno, ahorita, a ver si alguien me ayuda. Mari Arias, que es enfermera, ayúdame. Lo que duele todo, 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 pero que no es visible y a veces, muy pocas veces, dan un diagnóstico acertado y no es visible. Las personas aparentemente, pues, ay, que guapa o que como la quieran ver y considerar, ¿verdad? Y ay, pues yo la veo también, ¿verdad? Yo no sé qué tendrá o qué dice que tiene, a lo mejor nada más se imagina o lo inventa, ¿verdad? Pero es una realidad. Entonces, simplemente yo tengo una amiga muy querida, Raquel, si me estás viendo o si después vas a ver este programa, ¿verdad? Un abrazo con todo cariño, Rachel Smith, porque pues ella sufre de esto, ¿verdad? Entonces es algo real, tácito, cercano, que vivimos a cada día, ¿verdad? Entonces, pues todo esto nos puede ocasionar un duelo, la pérdida, ¿verdad? Inclusive les decía, de un trabajo o el cambio de un estatus laboral, puede ser inclusive por ascenso o por modificación, ¿verdad? Del escalafón y que pues a muchos les causa esos sentimientos encontrados porque en ocasiones eso significa tener que trasladarse de ciudad o de institución dentro de la misma ciudad, de compañeros, cambiar de compañeros, etcétera. Entonces todo eso causa en nuestro interior, en nuestra psique, en nuestras emociones, ¿verdad? Entonces lo que se ve a simple vista, ¿verdad? Algunos comportamientos, el llanto, la tristeza, muchas cosas que son visibles así, ¿verdad? Sin mucho trabajo y mucho investigar. Y otras cosas que son privadas, por ejemplo, los pensamientos, ¿quién los ve? ¿Y qué sabes tú? ¿Qué está pensando esa persona? La emoción, no la ves, pero ¿qué sabes tú cómo se está sintiendo esa persona? Entonces, cuando estamos hablando de emociones, estamos hablando de que puede sentirse culpa, puede sentirse enojo, ira, depresión, tristeza, angustia, apatía, lo que les decía, ¿verdad? Pánico, ansiedad, todo eso que no es visible, ¿verdad? No es tangible, pero que no por eso deja de ser tan real y tan doloroso de sobrellevar para una persona. Cuando estamos hablando de cuestiones físicas o biológicas, bueno, pues aquí es más visible, ¿verdad? No todas son perceptibles a simple vista, pero sí, por ejemplo, esa opresión en el pecho, ¿verdad? Que todos hemos llegado a sentir, o la mayoría de seres humanos hemos llegado a sentir esa angustia, esa opresión en el pecho, esa falta de aire, ¿verdad? Que se siente que se asfixia la persona, ese vacío en el estómago, ¿verdad? Falta de aire, agotamiento, insomnio, es decir, cambios en todo lo que es el ámbito de cuestiones o hábitos alimenticios y hábitos del dormir. Puede ser o que presenten insomnio las personas o que sea al contrario, que duerman demasiado. Igual en el apetito, puede incrementarse y comer por ansiedad, darse unos atrancones o de plano no tener ganas de comer, ni de tomar, ni nada. Entonces aquí estamos hablando de una fase de autocuidado que se está descuidando, ¿verdad? Que estamos carentes de esa fase de autocuidado. Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando de esos factores, ¿verdad? De esos procesos biológicos, físicos. Estamos también el ámbito psíquico
o psicológico o del pensamiento, ¿verdad? Cuando hay pensamientos en bucle, es decir, repetitivos, obsesivos, ¿verdad? De que estamos, aquí he estado hablando en general, pero si lo enfocáramos en una pérdida, por ejemplo, en un fallecimiento, ¿verdad? De una persona cercana, entonces estaría siempre pensando, ¿verdad? Y pensando, quizás fue mi culpa, quizás pude haber hecho más, tengo coraje con Dios, tengo coraje con la vida, ¿por qué a mí? No tengo hambre, o tengo mucha hambre, o me levanto a medianoche y como, o no tengo nada de apetito, tengo muchas ganas de llorar. Los pensamientos, entonces, ¿verdad? Porque ninguna de las áreas es aislada, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, al hablar de una, pues se interrelacionan con todas las demás. En esta otra área, que es eso de los pensamientos recurrentes, pueden ser recurrentes, tan recurrentes que se vuelvan obsesivo compulsivo, sí, un trastorno obsesivo compulsivo. Podemos presentar, el ser humano puede presentar confusión, dificultad para estar concentrado en una sola actividad o para razonar, máxime pues si se trata, ¿verdad?, de situaciones de pues mucha delicadeza, ¿verdad?, trabajo fino, de cifras, imagínense, un arquitecto haciendo cálculos, ¿verdad?, para, no sé, para el sostener un puente, un megapuente, una megaestructura, simplemente para hacer cálculos, y los trazos, y ya no hablemos de construcción, simplemente los planos. Entonces, si los calcula mal, ¿por qué? Porque no está concentrado. Una persona que está en un laboratorio de análisis clínicos que cometa un error, ¿verdad? Que antes era muy común, bueno, yo no sé si ahora, espero que no, porque cada día hemos ido automatizando más y más todos los procesos en todos los aspectos, ¿verdad? La medicina no es la excepción. Pero yo me di cuenta, pues hace muy poco que estaba muy chica, ¿verdad? Entonces me di cuenta de varias ocasiones en donde hubo errores, sobre todo de enfermedades delicadas que casi se andan suicidando las personas cuando leen un positivo, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, VIH, que puede ser, por ejemplo, lo que les decía, un cáncer, o sea, un diagnóstico duro de recibir y de asimilar, entonces es muy delicado. Entonces, una persona en cualquiera de los trabajos que estemos desempeñando, si no estamos al 100, porque estamos pasando una etapa difícil, ¿verdad? De duelo por un trabajo, por una posición social, que quizás con todo esto, ¿verdad? Que mucha gente ha perdido no solo sus empleos, sino sus fuentes, de provisión de trabajo para otras personas, es decir, sus empresas, sus fábricas, sus inversiones. Entonces, imagínense qué delicado es el vivir una situación así, el perder un embarazo, ¿verdad? O el saber que a raíz de, no sé, de cierta situación médica, ya nunca más vas a tener la posibilidad de detectar eso, ¿verdad? De la maternidad, eso tan bello de la unidad. No sé si está dada la imagen, yo sí los percibo, pero no sé si se congeló. A ver, ahí ya está descongelado. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿verdad? De experimentar la maternidad, que te den una noticia así, ¿verdad? Como ser humano, como mujer con aspiraciones, con vocación de maternidad, porque bueno, muy respetable, hay personas que no nacieron para eso y que pueden hacer muchísimas cosas hermosas en su vida, pero que no está dentro de sus planes y expectativas la maternidad, bueno, pero para alguien que sí, y que le den esa noticia es devastador. Entonces también se vive un duelo por este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces les hablaba de todos esos aspectos, ¿verdad? Esos procesos del pensamiento que sí nos afecta en la concentración, en la orientación,
¿verdad? Puede desorientarse una persona y de repente de ir manejando, de ir caminando, decir, ah, caray, no me di cuenta a qué horas llegué a esta zona, no sé dónde ando, pero bueno, déjale, pregunto a Siri, ¿verdad? Al GPS, bendita tecnología. Entonces, bueno, pues preocupación constante, puede presentar la persona preocupación constante, ¿verdad? Y por hechos que quizás ya no está en sus manos modificar o resolver. Entonces es lo que hablábamos, ¿verdad? De que no hay nada más desgastante de la energía y de la vitalidad que esforzarte y preocuparte por cosas que ya no están en tus manos cambiar o modificar. Entonces, la dificultad para poner atención, es decir, ese déficit, ¿verdad?, de atención que puede ser pasajero o que puede desencadenar algo patológico, una enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es en cuanto a emociones, al físico o cuestiones biológicas, ¿verdad? Y la psique o nuestro pensamiento, nuestra mente. Otros factores que también se afectan son la conducta. Dentro de la conducta podemos encontrar, por ejemplo, el no soportar entrar a un recinto, a un lugar en donde quizás ibas con tu pareja y al ya no estar esta persona contigo, bueno, pues, a ver, de nuevo creo que se está ahí trabando, ¿verdad? Pero me voy a esperar. Buenas tardes, mi fiel escudero guapo. Gracias por estar aquí apoyándome. Gracias por este espacio que nos dedicas. Entonces, bueno, buenas noches, Lulú. ¿Sí? Sí, te paso los mensajes que tenemos. Ay, sí, por favor. Nos está saludando Jesús García Espino. Nos dice... Hola, Jesús. Hola, buenas noches. También está conectado Imagen en Resina Artesanos. Hola, Mario. Hola, Imagen en Resina Artesanos. Elia Rentería. Saludos a toda la producción. Gracias por este temazo, Lulú. Manda saludos, Azul. Hola, guapa. Gracias, Azul, por estar también tú. Mario Corona manda un pastelito y dice Happy Birthday. Ah, muchas gracias. Hay que hacer fiesta. María Arias, bendiciones, Lulú. Mari, un abrazo. Sabes que te quiero mucho. Olivia Carrillo. Saludos hasta Rialto. Olivia Carrillo comenta, hola, Lulú. Hola, Olivia, gracias por estar aquí. Y también recordarles a todos tus seguidores que este programa también lo pueden escuchar por Spotify y los que siguen, ¿verdad? Son todos los mensajes, Lulú. Muy bien, pues continuamos. Vi por ahí también que está conectada Rosy EG, entonces y Luz Oyer también está viéndolo, y Elvira MH, entonces les mando un súper saludote hasta donde se encuentra cada quien. Y continuamos con este tema, ¿verdad? De cómo manejar esto de los duelos, ¿verdad? Entonces, ponía el ejemplo de una pérdida, ¿verdad? Irreparable, por decirlo así, una muerte, un fallecimiento. Entonces, cuando estamos hablando de todos los aspectos que nos envuelve la conducta, podemos presentar también aquí, ¿verdad? Es conductual. Falta de sueño, exceso de sueño, llanto incontenible, llanto continuo, ¿verdad? Incontrolable, evitación o evitar, ¿verdad? Temas relacionados que tengan que ver, relacionados, ¿verdad? Relacionados, no, ahí ya cometí un pleonasmo, que estén relacionados con la persona o el objeto de nuestro duelo, porque hablábamos que puede ser una mascota, puede ser, ¿verdad?, una pérdida de empleo, una jubilación, una pérdida, ¿verdad?, de un embarazo, etcétera. Entonces no siempre es la pareja, ¿verdad? Puede ser, tantas personas que amamos, ¿verdad? Y que
son dueños de nuestro afecto y que, bueno, ni qué decir con esta pandemia, cuántas personas, ¿verdad?, se nos han adelantado en el camino y que claro que hemos derramado sus lagrimitas ahí, y pues tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Sin, no es que haya esa falta de sensibilidad ni de nada. Ahora vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Entonces, bueno, pues pérdida por ese gusto, ¿verdad? Dentro de lo conductual también entra la pérdida de cosas que antes me encantaba hacer, que disfrutaba mucho hacer, ya no me llaman la atención y solamente quiero estar así como que en ese descanso, ese reset, ¿verdad? Para volver a tomar ese impulso. Siempre que sea para volver a tomar un impulso, para volvernos a regenerar, ¿verdad? Y reordenar, es muy positivo. Pero si ya pasa un plazo considerable y esto continúa así, ahí es donde tenemos que empezar a ver, o nuestra red de apoyo que está alrededor de nosotros tiene que hacernos ver que no estamos llevando un buen manejo del duelo y que necesitamos un apoyo, un acompañamiento de un especialista, ¿verdad? En estos temas. Entonces, que les decía, ¿qué puede ocasionar un duelo? Bueno, pues tantísimas cosas, ¿verdad? La muerte de un ser querido, de un amigo, de un compañero, el cambio de domicilio, la mudanza, ni qué decir, ¿verdad? De la separación sin que tenga que ver la muerte de por medio, pero la separación de seres queridos pueden ser hermanos, amigos, no solo la pareja, ¿verdad? Que por emigrar a otro, puede ser a otro país, pero también a otra ciudad, ya donde hay una distancia de 3 o más horas, es difícil que las relaciones sigan como estaban antes, ¿verdad? Entonces, las prioridades van cambiando, las necesidades también, las posibilidades también. Entonces, todo eso se resiente. Bueno, también cuando los hijos crecen y empiezan a irse, ¿verdad? Por obvias razones, por la universidad, porque están en otro lado, porque ya están haciendo su vida de pareja o porque quieren emanciparse o si ya son mayores de edad y quieren independizarse, ¿verdad? Entonces ese síndrome del nido vacío, ¿verdad? De los papás, de sentir que la casa ya queda grande, de sentir un silencio, ¿verdad? Sepulcral, porque antes, pues, aunque sea para que se estuvieran peleando, ¿verdad? Y ahí aventando, con lo que hubiera a la mano, pero pues estaba, ese ruido, esa vitalidad ahí presente, ¿verdad? Entonces, bueno, es todo esto y más, ¿verdad? Les decía, una mascotita que pues ya por cualquier cosa, un accidente, una enfermedad o por edad, ya pues nos deja y se nos adelanta, ¿verdad? Para ir a esperarnos y cruzarnos ese río, como decía la antigua literatura, ¿verdad? Creo que era griega. Entonces, bueno, también les hablaba de estas alteraciones, de todo lo que son esos rituales sociales, ¿verdad? O de esos rituales culturales que en este instante, pues yo creo que todos lo hemos vivido, que pues bodas, quizás sí había, pero muy, muy diferente a las bodas a las que estábamos acostumbrados. Cualquier ceremonia, ¿verdad? Quizás también de graduación, de esto, del otro, esa convivencia cercana, real, de ese calorcito humano, ¿verdad? Que pues se suspendió casi en su totalidad y que a muchos les causó estragos, ¿verdad? A unos más severos que a otros, pero yo creo que todos nos vimos afectados por esto. Entonces, bueno, por esa interacción social, ¿verdad? Que se vio afectada. Sí, también les decía, por esos diagnósticos que en ocasiones recibimos, ¿verdad? Como balde de agua fría y que nos cambia la vida para siempre, ¿verdad? Y que, bueno, tenemos que aprender a vivir con ello y o
personas, ¿verdad?, que quedan con cierto grado de discapacidad y que se vive un duelo, porque ya no es esa persona que sube, baja, corre, va, viene, ¿verdad? Y de forma independiente. Entonces, la edad avanzada de las personas también los hace entrar en esa, o el cumplir cierta edad. Hay personas que yo conozco y que simplemente, aparte de que es un tipo shock que en ocasiones se pasa rápido, pero en ocasiones no, porque empiezan a pensar, ¿verdad? Que ya es muy corto el plazo que queda de vida, que ya son muy pocas las opciones que quedan para ser económicamente activos, que etcétera, 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 ¿verdad? Porque la loca de la casa, ¿verdad? O sea, la mente, esa no descansa. Entonces tenemos que ser muy vigilantes, ¿verdad? Muy observadores de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de rodearnos siempre de esas personas que nos quieren de verdad, no importa que sea que ajuste una mano y sobren dedos, pero esa red de apoyo debe de ser de lo más sincero, de lo más leal, de lo más bonito que haya, para que te digan las cosas con cariño, que te las digan por tu bien, ¿verdad? Sin ese estar buscándote todavía, ¿verdad? Además de cómo tú ya te encuentras, que te estén poniendo piedras de tropiezo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy asertivos, muy vigilantes de todo eso, ¿verdad? Empáticos cuando estemos del otro lado, ¿verdad? Nosotros, y que veamos que alguien está así de nuestro círculo, ¿verdad? De nuestra familia, de nuestros conocidos, nuestros vecinos. No hay que ser indiferentes, hay que ser empáticos. Vamos a hacer y a dar hasta donde nosotros podemos, ¿verdad? Sin perjudicarnos. Pero yo creo que una palmadita, un cómo está, un buenos días, todo bien, ¿verdad? Simplemente eso, yo veo cómo les cambia la actitud, por ejemplo, a las personas que están haciendo el aseo en una institución, a quienes están como guardias, ¿verdad? De seguridad privada, que por cierto, pues aquí es muy poco probable que anden armados, ¿verdad? Entonces, mis respetos, mi admiración, mi reconocimiento para todas estas personas que hacen el trabajo duro, el trabajo pesado, ¿verdad? En las instituciones, en las empresas y todo. Y pues muchas veces uno por prisa, porque vas pensando precisamente en tantas cosas, ¿verdad? Pasas y ni los ves. Entonces les aplicas esa capa de invisibilidad y tú no sabes ellos qué traen en su vida, en su corazón, igual que los demás, no saben qué traemos nosotros, ¿verdad? Ay, yo la veo tan bien, la veo tan sonriente, la veo tan maquillada, ¿verdad? Tan peinadota. Pues sí, pero todo mundo tenemos nuestro corazoncito y tenemos nuestros retos personales, tenemos todos. Yo creo que solamente el que no respira no tiene retos en esta vida, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el rol del terapeuta en la vida de una persona que está llevando un proceso de duelo? Aquí dice... Lulu. Ajá. Rosy Eje te comenta super tema. Muchas gracias, Rosy. Saludos hasta Autlán, que están en carnaval, ¿verdad? Y no invitan. Luz Oyer te manda saludos, querida Lulu. Ay, muchas gracias, Luz. Un abrazote. Olivia Carrillo comenta, buen tema, Lulu. Muchas gracias, Olivia. Qué bueno que te está gustando el tema, que te está interesando. Y aprovecho aquí, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis para felicitar a Rosy EG, ¿verdad? Que nos ve desde Autlán, porque ayer fue su cumpleaños. Entonces, apenas sus primeros 15, ¿verdad? No sé cuántos de experiencia, pero un besote, sobrina, ahijada y de todo, amiga. Entonces, bueno, ¿qué rol es el que debe de, pues, desempeñar, ¿verdad? O cuándo debe de entrar en acción un terapeuta, cuándo debe de integrarse un terapeuta en la vida de una persona que está atravesando un proceso de duelo. Bueno, pues
desde el respeto y la empatía, les decía que si no se percata por ella misma, la persona, el ser humano, de que no está sobrellevando adecuadamente el proceso de duelo porque está paralizado, porque está eh, dando esas vueltas, ¿verdad? Es decir, cada una de las etapas del duelo tiene más o menos, ¿verdad? Porque no podemos decir exactamente de 2 días a 4 días y si ya son 5 días, ya necesitas terapeuta. No, pero sí hay unos estándares. Entonces, si vemos que en estas etapas no se está llevando a cabo adecuadamente este proceso, tenemos que proponerle a nuestro ser querido, a nuestro amigo, a la persona que estamos, ¿verdad? Que es tema de esto, del duelo, debemos de proponerle que se asesore, que vaya con un especialista, ¿verdad? Con un terapeuta. ¿Para qué? Pues para que le pueda ayudar a sobrellevar estos periodos y que no se estanque, que no vaya a convertirlo en algo patológico, obsesivo, les decía, ¿verdad? Hace un momento, que no entre en esa negación, en esa ira, pero que todos podemos pasar por esos procesos, es parte de, y lo voy a tocar el tema en un momentito más, pero sin estancarnos. Por decir, la fase inicial de shock, cuando te dan esa noticia, la que sea, ¿verdad? Ay, atropellaron a mi perrito y se murió. O sabes qué, por la situación de la pandemia, no solamente voy a tener que despedirlos a todos, sino que estoy en bancarrota y voy a tener que cerrar, no sé, la empresa y pues voy a tener que estarles dando sus compensaciones de a como se pueda, o sí, no tengo ningún problema en darles su compensación. O sea, vemos todos los panoramas, todos los escenarios posibles, son infinitos y son de temas muy diferentes todos y cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en la fase inicial o de shock, que es cuando recibes la noticia, más o menos puede durar varios días, de 1 a varios días. La fase de asimilación, que es cuando ya empieza a caerte el 20, como decimos por aquí en Jalisco y creo que en muchos estados de la República Mexicana, ¿verdad? En Latinoamérica no sé, pero bueno, pues ya cuando lo vean mis amigos, ¿verdad? Que andan por allá en Argentina y en todos lados, ahí me dejan sus comentarios, ¿verdad? Para ver cómo dicen esto, de que me cayó el 20, ¿verdad? Es decir, entendí, asimilé lo que realmente estaba sucediendo respecto a esa noticia que yo recibí. Esa etapa dura de 2 a 4 meses aproximadamente, más menos, ¿verdad? Todas las etapas son más menos. La fase de restauración o de reacomodo, ¿verdad? Cuando ya lo asimilé, tiene que haber un reacomodo. ¿Por qué? Porque las rutinas van a cambiar, los roles que cada quien tenía asignados, ¿verdad? Si ya no va a estar una persona a nuestro lado, pues las responsabilidades que esa persona ejecutaba, pues por obvias razones las tienes que asumir o reasignarlas. La compañía, pues ya no está. El espacio que ocupaba ya no está. Las palabras, ¿verdad? O las charlas que se tenían ya no están. Hay que reacomodar, hay que reasignar, hay que restaurar, ¿verdad? Todo eso que está dolido y que no es de un momento a otro, pero que sí debe de ser paulatino, que debe de avanzar, no se debe de estancar, porque hasta el agua cuando se estanca, ¿verdad? Se descompone. Entonces nosotros los seres humanos no somos la excepción. Y esa fase de restauración de esos roles, de esos tiempos, de esas nuevas actividades que les hablaba, de esa nueva realidad, para resumirlo, es una nueva realidad en la que tú te vas a estar moviendo. Lleva más o menos de los 6 a los 12 meses. Puede extenderse a los 24 meses, pero de ahí en adelante ya no es normal, ya no es saludable.
Entonces hay que acudir, ¿verdad?, a alguien que nos pueda guiar, que nos pueda orientar, que nos pueda dar ese empujoncito, que nos pueda hacer ver esos lados, ¿verdad?, ciegos que nosotros tenemos y que nos ayude, ¿verdad?, para que sea esa lámpara a nuestros pies, ¿verdad?, que primero es el Señor, ¿verdad?, el creador de todo. Pero por eso también en Eclesiastés, ¿verdad?, para quien sabe de esto y le gusta leer y le gusta, ¿verdad?, investigar de todo esto, ahí está avalado todo lo que tenga que ver con la medicina, con los médicos, ¿verdad? Entonces, no dice, bueno, creo yo, ¿verdad?, que en ningún lado de la Biblia, porque yo he escuchado personas que dicen, es que en la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No, eso así tal cual no lo dice, pero bueno, nos lo dice de distintas formas, ¿verdad? Tú da tu paso que tienes que dar y yo te abriré el camino donde no lo hay. Entonces, bueno, si yo no encuentro la salida y yo estoy a oscuras, pues deja ir con alguien que sepa de esto y que me apoye, me acompañe y me dé ese empujoncito que yo necesito para seguir mi camino con la mayor normalidad posible, ¿verdad? Entonces, bueno, en algunas teorías de psicología, ¿verdad? Y de todo esto que tiene que ver con la especialidad del duelo, así ya resumiendo, y lo que sigue lo dejamos para el próximo programa porque ya me ando excediendo, ¿verdad? En algunos teorías, ¿verdad?, médicas, psiquiátricas, psicológicas y de especialidad en el duelo, hay dos vertientes. Una que nos dice que la ninda, ¿verdad?, que es la negación, luego pasamos de la negación a la ira, experimentamos también negociación, ¿verdad? Y todo esto a veces es con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes ante la vida. Entonces presento primero la negación, ¿verdad? Esa es por lo general lo primero que se experimenta, aun cuando no tiene un orden. No es así como primero y luego por fuerza. Terminas ese periodo de negación y entras al periodo de ira. Terminas y experimentas y terminas en el periodo de ira y luego empiezas la negociación. No. Pueden vivirse todas juntas o varias juntas, ¿verdad? O en desorden. Puede ser que primero aparentemente lo tome muy bien y estoy negociando, ¿verdad?, conmigo mismo, mis emociones, mi nueva realidad, etcétera, pero me faltan las otras etapas de vivir. Entonces no he experimentado esa negación, no me he sentado a sentir, a percibir y experimentar y analizar, ¿verdad?, con esa lupa, la introspección, si siento ira, siento coraje, ¿verdad? ¿Por qué otros continúan con su vida tan normal, tan felices? Les decía hace un momento, ¿verdad?, que cuando no estamos en los zapatos de otros, aparentemente vemos todo súper perfecto en el jardín del vecino, pero no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que están viviendo. Sin embargo, esa puede ser la percepción, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y mira, aquel tan sonriente, ¿verdad? Entonces tengo coraje, estoy resentido con la vida, hasta a Dios le echo bronca, ¿verdad? A ver, tú, ¿por qué te llevaste no sé, a mi hermano, a mi mamá, ¿verdad? Si yo aquí los necesitaba, porque necesitaba sus abrazos, sus consejos, sus regaños, su todo, ¿verdad? Entonces, podemos vivir la negación, la ira, la negociación, la depresión, ¿verdad? Cuando ya nos cae ¡fum!, todo el peso de la realidad, entonces vivimos esa depresión, pero que debe de ser tratada adecuadamente para no quedarnos en depresión o que sea una depresión muy deep, muy profunda, porque entonces ahí ya tenemos que pues estar de por vida medicados, checando, ¿verdad?, los neurotransmisores, nuestra bioquímica, o si es por toxicidad, ¿verdad? Hablábamos en los programas pasados que el estar en un ambiente
o con personas tóxicas o un ambiente tóxico, no es solo un ambiente que per se es tóxico, sino que es por los hábitos, ¿verdad?, que tienden a la toxicidad de quienes nos rodean. Y que bueno, a lo mejor el primer tóxico del día puede ser el del espejo, ¿verdad? Que es uno y no se reconoce hasta el último. Entonces, finalmente, la quinta etapa de esta primera tendencia, ¿verdad?, de esta vertiente es la aceptación. Y es cuando empezamos, ¿verdad?, no a dejar de sentir dolor, porque nunca se deja de sentir dolor por ciertas pérdidas, en especial por las pérdidas por fallecimiento, por muerte, ¿verdad? Y inclusive por separación. En algunas ocasiones es de por vida, pero se va transformando, ¿verdad? Ese dolor ya te permite vivir, te permite continuar, te permite rehacer, reasignar, reordenar, y ese es el mejor camino. Sí, vivir las etapas, hay que permitirnos vivir el duelo adecuadamente, porque también la negación de esa realidad que nos está azotando, que nos está golpeando en dado momento, después puede venirse acrecentado como una bolita de nieve, ¿verdad? Que primero hubiera sido pequeña, bueno, pues al bajar toda la pendiente, llega como una gigantesca bola de nieve y es a destiempo y tenemos que regresar, ¿verdad? Por terapias de regresión, por terapias de tantas técnicas que hay. Entonces, tenemos que tratar todo esto. Y entonces, ¿qué es lo más adecuado? Vivirlo. Permitirnos vivir ese dolor, no anestesiarnos, ¿verdad? En el alcohol, en esto, en lo otro, en no tener tiempo para pensar, porque, o si no estoy en la televisión, estoy no sé, en juego de video o en actividades lúdicas, ¿verdad? De irme a un casino, quien está, por ejemplo, en Las Vegas, quien vive en lugares en donde está muy accesible esto, entonces se hacen otro tipo de patologías, ¿verdad? Y empezamos a vivir tóxicamente y no procesamos adecuadamente, no podemos continuar de una forma saludable nuestra vida haciendo esos reacomodos. La otra vertiente que es más breve porque está nada más en 3 pasos, pero esos 3 pasos engloban prácticamente todo el proceso del duelo, que acá está dividido en 5 pasos, ¿verdad? Que nos habla de la evitación, es decir, de la negación, ¿verdad? Es un sinónimo, que nos habla de la asimilación, es decir, de la negación se brinca de inmediato a la asimilación y de la asimilación se va a la etapa de acomodación o de restauración. Entonces prácticamente está resumido, pero engloba todas las etapas, porque para poder llegar a esa etapa de asimilación, pues tuvimos que haber negociado en nuestro interior, ¿verdad? Mira, ¿cómo le voy a hacer? Ya no puedo solucionar esto, no está en mis manos, tengo que seguir adelante. Entonces, cuando hay complicaciones, lo vamos a ver para el próximo programa, ¿verdad? Si ustedes me acompañan, con todísimo gusto voy a estar explicándoles aquí cada uno de las clasificaciones o de las etapas que integran esos planos de manifestación del duelo dentro de lo emocional, ¿verdad? Dentro del físico, que se los enuncié nada más, pero los vamos a ver detalladamente. También el plano cognitivo y cuáles son los nos rotundos para nosotros no cometer esos errores, esas incongruencias, esas falta de no sé, ¿verdad? De educación, de tacto con las personas que están viviendo una etapa de duelo, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Así en neón y subrayado y parpadeante, ¿verdad? Todo esto, no. Entonces, todo eso y más lo vamos a ver para la próxima vez que nos veamos por aquí, por Lore Studios TV y Garage Media, en su programa Vive Abundantemente con Lulú, terapeuta arcoíris. Antes, ¿verdad? Vamos a ver qué más
tiene aquí las personitas que me están haciendo el honor de acompañarme, ¿verdad? Y por supuesto, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Sí, productor, a sus órdenes. Olivia Carrillo dice, buen tema, Lulú, muchas gracias. Mario Corona, un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Mario, igual. Mario Otro Corona de aquí para igual allá. comenta, como siempre, el mejor programa. Ay, muchas gracias. Aquí a sus órdenes, con todo el cariño. Y bueno, pues aquí los espero, ya saben, compartan, ¿verdad? Porque hay muchas personas que aún no saben de este programa, pero que están necesitando esta y otra información que ya está, ¿verdad? En otros videos que están en la plataforma, en cualquiera de todas las redes sociales que están aquí, ¿verdad? Tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues ya si necesitan contactarme, puede ser vía inbox, puede ser vía, no sé, WhatsApp, igual un correo, ¿verdad? Pero a todo contesto. Igual sus comentarios, no importa que sea de videos pasados, ustedes véanlo, si tienen que poner algún comentario, una pregunta o una inquietud, en todo estoy revisando, estoy atenta y todo les contesto. Entonces compartan, denle like, suscríbanse, háblenle de esto, ¿verdad? A las personas que vean con una necesidad de esta información y de otra que tenemos ya ahí en la plataforma. Y bueno, pues nos vemos la semana que entra. ¿Por dónde más? Por aquí, por Lore Studios TV y Garage Media. Lulú, terapeuta arcoíris, vive abundantemente. Tu programa. Hasta luego.